Los que puedan hacerlo, ¿no? Marcos 6, versos 45 al 53. Este es el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besaida. Besaida era una ciudad cerca ahí del mar de Galilea. Y en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, Jesús se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche es a las 3 de la mañana. Vino Jesús andando a ellos sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos, es decir, los discípulos, andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida Jesús habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaba endurecido sus corazones. Pueden tomar asiento, hermanos. El estudio de hoy lo he titulado Las tormentas de la vida. A veces en nuestra vida, y eso es normal, en todo ser humano atraviesa por tormentas. Todo ser humano atraviesa por problemas, dificultades, necesidades, crisis. Esto no es que uno es más de malas que otros, no, a todos nos pasa por igual. Porque hay muchos hermanos que se creen como muy de malas, pues, todas, pues, para mí, pues. No, a todo mundo nos pasa eso. Por ejemplo, una tormenta puede ser una enfermedad. Una tormenta en la vida puede ser que usted se siente solo o usted se siente sola. Otra enfermedad, otra tormenta en la vida puede ser de que un ser querido murió. Y tal vez estás atravesando por esa tormenta. Otra vez estás atravesando por la tormenta del desamor. O tal vez tienes problemas en el trabajo. Tal vez en tu trabajo hay persecución laboral. Tal vez el trabajo no es estable y de pronto cree usted que lo van a despedir. O tienes un trabajo que realmente trabajas demasiado pero no se ve la remuneración. Esas son tormentas de la vida. Las tormentas de la vida también pueden ser los problemas familiares. De pronto tienes problemas con tu cónyuge, tal vez tengas problemas con tus hijos. El propósito de este estudio es resaltar en el pasaje que acabamos de leer algunos puntos que nos pueden fortalecer cuando estemos atravesando por las tormentas de la vida. Y el primer punto está en el verso 45. Marcos 6, 45 dice la palabra: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Busqué la palabra hizo. ¿Cierto que ahí está la palabra hizo? Y en el griego significa obligar. Quiere decir que Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca. También esa palabra hizo ahí en griego significa forzar. Quiere decir que Jesús forzó a sus discípulos a entrar, ¿qué? En la barca. También significa convencer e imponer. Y no falta el que diga, ¿cómo así? Que Dios obligó a sus discípulos a que se montaran en la barca. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar ahí en el mar de Galilea. Según eso, Dios
a veces manda las tormentas. ¿Usted sabía eso? Que Dios a veces nos mete en tormentas de la vida. Y de pronto nos vienen a nosotros preguntas como estas. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito de Dios con las tormentas? Y yo creo que todos sabemos de que a veces las tormentas en la vida vienen con el propósito de probar ¿qué? Nuestra fe. ¿Se acuerdan que el Señor probó la fe de Abraham cuando dijo que sacrificara a su hijo? Pero también las tormentas Dios las manda con el propósito de que usted y yo veamos que detrás de esa tormenta, cuando esa tormenta ya deje de ser tormenta, usted le va a dar la gloria a Dios y Dios será honrado y glorificado. Juan 9, del 1 al 2, mira lo que dice la palabra. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, verso 2, y le preguntaron sus discípulos: Maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No sé si me tienen el otro texto, el verso 3, que no lo coloqué acá. Pero el verso 3, el Señor Jesucristo le dice: no fue por el pecado de los padres que este muchacho nació ciego. O no fue que este pecó. El verso 3 dice que este niño nació ciego con el propósito de que la gloria de Dios ¿qué? Se manifestara en él. Tal vez estás pasando por una tormenta porque Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y cuando todos vean ese milagro, le van a dar ¿qué? La gloria a Dios. Juan 11:4 dice: oyéndolo Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte. ¿Se acuerdan cuando Lázaro murió? Y Dios le dijo a María: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios ¿qué hace? ¿Sea qué? Glorificado. Los teólogos se hacen una pregunta: ¿cuál es el milagro más grande que hay en la Biblia? Y dicen que uno de los milagros más grandes que haya hecho Jesús fue haber resucitado ¿a quién? A Lázaro de entre los muertos. ¿Por qué? El más grande. 4 días ya estaba muerto. Su cuerpo estaba ¿qué? Descompuesto. Y aún así Jesús ¿qué? Lo resucitó. Entonces digan, la muerte de Lázaro fue ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para que Dios sea ¿qué? Glorificado por ello. ¿Estás pasando por una tormenta? Tal vez el propósito de Dios es probar tu fe. O tal vez el propósito de Dios es que Dios se va a manifestar en tu vida. Y tú vas a ver la gloria de Dios. Entonces, las tormentas vienen. Algunas tormentas vienen ¿de dónde? De Dios. Dios manda algunas tormentas. Pero también Satanás manda tormentas. ¿Usted sabía eso? Que Satanás manda tormentas. ¿Se acuerdan que Job, lo que le pasó a Job fue una tormenta dada por Satanás? Eso sí, Satanás provoca tormentas, pero ¿con el permiso de quién? De Dios. Y con cierto ¿qué? Límite. ¿Se acuerda que Dios le dijo así a Satanás? No toca su vida. Pero lo más interesante es que si usted se lee todo el libro de Job, Job nunca le echó la culpa a Satanás. Job siempre tuvo en su mente que el que lo estaba probando era ¿quién? Era Dios. Y es que es verdad. Así estemos pasando por una tormenta que lo haya mandado Satanás, Dios está detrás de esa ¿qué?
tormenta, porque Dios ¿qué? La permitió. Pero quiero hacer aquí un paréntesis. Nosotros somos muy buenos para juzgar, ¿cierto? A los demás. No para juzgarnos a nosotros mismos, sino juzgar a los demás. Nosotros somos muy buenos para eso. Uy, ese hermano está enfermo, pero eso es que Dios le está cobrando el pasado. Ese hermano, esa prueba es mandada por Satanás. Hermano, cállese. Cierra esa boca. Dios nunca en la Biblia nos manda a juzgar a los demás. Dios nunca nos manda a ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Dios, ¿sabe qué sí la Biblia dice? Que nos juzguemos ¿qué? A nosotros mismos. Eso sí lo dice la Biblia. Júzgate a ti mismo. Estás pasando por una tormenta y tal vez tú crees que fue Satanás el que la envió. Listo, usted se está juzgando a sí mismo. Pero usted no juzga a los demás. Entonces ya vimos quién es el que manda las tormentas. Dios, Satanás, pero también otras tormentas vienen por nosotros mismos. Nosotros somos responsables ¿de qué? De esas tormentas. Porque tal vez vamos por el camino equivocado. Porque tal vez estás cosechando hoy lo que usted sembró ¿qué? Ayer. Entonces, muchas tormentas también es por culpa de nosotros mismos, porque estamos pagando las consecuencias de nuestros actos. Pero algo que sí debemos de estar seguros es que Dios controla todo. Amén, hermanos. Dios provoca las tormentas o permite las tormentas. Y otra cosa que debemos de saber sobre las tormentas es que las tormentas no vienen al azar, es decir, yo el más de malas, ¿cierto? No, toda tormenta viene con un propósito. Y ya lo vimos, con el propósito de probar nuestra fe o con el propósito de que Dios sea glorificado por medio de esa tormenta. Génesis 45:8, ese texto siempre a mí me ha impresionado. Y yo admiro a José, la forma de ver las cosas. Y yo digo, Dios, cuánto yo quisiera, cuando llegue una tormenta, poder ver esa tormenta bajo los ojos de José. Dice José, así pues, José le decía a sus hermanos que lo habían vendido, ¿se acuerda? Y mira lo que dice José, ustedes no me enviaron aquí a Egipto, sino que fue ¿quién? Ya. ¿Usted no cree que es de admirar la visión, la forma como ve las cosas acá José? Qué bueno que usted y yo también veamos las tormentas de esa manera. No fue fulano o perano el que me hizo mal, no. Allá Dios está detrás de ¿qué? De esa tormenta. Dios tendrá algún propósito. Cuando usted lee Romanos 8:28, que es un texto estrella, un texto muy conocido, dice que a los que aman a Dios todas las cosas que nos ayudan para bien. Según ese texto, nada en el cristiano ocurre si el Señor ¿qué? No lo ha permitido o si el Señor ¿qué? No lo ha mandado. Y que todas las cosas que nos pasan en nuestra vida nos van a ayudar ¿para qué? Para bien. Entonces mire pues, el primer punto fue que Jesús obligó, empujó a sus discípulos a entrar a la barca. Imagínense ustedes. Ellos no querían, pero Jesús dijo, váyanse pues. Vale pues, ¿cuándo van a arrancar pues? Háganle, yo necesito que ustedes estén en el mar. Dirá usted, pastor, pero Dios es muy malo. Si él sabía que se
que estaban casi a punto de ahogarse allá en el mar de Galilea. ¿Por qué Jesús los mandó? No, tranquilos. Dios sabe cómo hace las cosas. Amén. Es como un papá cuando manda a su hijo pequeñito que apenas está caminando, vaya, llévele esto a su mamá. Pero usted lo manda, pero usted ¿qué? Está pendiente de él. Vámonos al verso 48. Y viéndolos, bueno, dice la historia que Jesús los mandó al mar, en la barca. Pero él se fue a Betsaida a orar, ahí a la orilla, a orar. Pero mientras él oraba, dice que vio, dirá usted, pero entonces Jesús tenía muy buena visión. No, pueden estar miles de kilómetros y Jesús ve perfectamente como si estuvieran aquí al frente. Amén. Ese es Dios. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Pero quiero resaltar esa frase: y viéndolos remar con gran ¿qué? Fatiga. Me llamó mucho la atención la palabra viéndolos. Jesús los mandó al mar. Jesús sabía que allá se iba a crear ¿qué? Una tormenta. Pero Jesús ¿qué? Los estaba ¿qué? Observando. ¿Qué aprendemos de eso? Que aunque pasemos por el mar, usted y yo no estamos ¿qué? A la intemperie, no estamos solos. No estamos lejos de la vista de Dios, sino que Dios sigue nuestras angustias con los ojos de Él. ¿Y sabe por qué Dios nos mira cuando estamos pasando por tormentas? Porque Dios ¿qué? Nos ama. Porque Dios es un Dios que no es indiferente a las tormentas que usted y yo a veces atravesamos por la vida. Salmos 34:15 es un texto que respalda lo que estamos hablando allí en Marcos 6:48. Dice: y los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos tus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Hebreos 13:8, texto muy conocido por nosotros, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Dios, hace 2000 años, allí en el mar de Galilea, yendo a Betsaida, Dios vio que sus discípulos estaban en una tormenta y que estaban un poco preocupados porque remaban con gran fatiga, pero Jesús ¿qué? Los vio. Ese mismo Dios que vio a sus discípulos hace 2000 años, como es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, también nos está viendo a nosotros. Amén. Nos está viendo a nosotros que también estamos atravesando por situaciones difíciles. Hay un pasaje. Ese pasaje me lo enseñaron en el seminario y desde que ese pasaje me lo enseñaron nunca se me ha olvidado, y para mí ha sido uno de los pasajes más lindos de la Biblia, cómo uno ve el obrar de Dios en ese pasaje. Y vamos a leer Éxodo 3 del 7 al 8. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Que ¿se acuerdan de Israel que estaba en esclavitud en Egipto? Y dice la palabra de Dios que Dios vio la angustia de ellos. Leamos por favor. Dice así: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y también Y también he oído el clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido. Mire pues esas tres palabras que subrayé ahí.
he visto, he oído y he ¿qué? Y he conocido sus angustias. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Un aplauso para nuestro Dios. Dios ve, Dios oye y Dios conoce ¿qué? Tus angustias. Pero Él no solamente ve, conoce y oye. En el verso 8 dice, y he descendido ¿para qué? Para librarlos de la mano de los egipcios. No solamente Dios se queda con ver, con oír y con conocer. Porque lastimosamente nosotros los seres humanos solamente hacemos eso. Vemos la angustia de los otros, oímos la angustia de los otros y conocemos la angustia de los otros. Pero de ahí no hacemos ¿qué? Nada. Dios no es así. Dios cuando ve que uno de sus hijos está pasando por angustia, Él no se queda manicruzado. Él hace algo para librarnos de esa angustia. Y eso es lo que dice ahí el texto. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios. ¿Qué tal si vamos al segundo punto? Quiero resaltar ahí, fuera de que la palabra ahí me colocan en el segundo punto. Quiero resaltar otra frase ahí, es remar con fatiga. Remar con fatiga. El Señor ve por la dificultad que estamos pasando cuando estamos atravesando por esta tormenta. Dios ve las lágrimas que usted y yo tenemos cuando estamos atravesando por la tormenta. Dios sabe ese sentimiento que hay en nuestro corazón. Dios sabe la soledad por la cual estás pasando. Dios sabe la angustia que estás pasando, que estás remando con fatiga. Estás remando con fatiga. Tal vez alguien acá vino hoy al culto porque tal vez estás remando con fatiga. Hay personas que reaccionan a las tormentas de diferentes formas. Los apóstoles aquí, ¿cómo reaccionaron? Remando con fatiga. Pero hay otras personas que pasan por la tormenta y se resignan. Ya dejan de remar, ¿cierto? Hay otros que atraviesan por tormentas y se rebelan contra Dios. Y se van en contra de Dios. ¿Se acuerdan la mujer de Job? Ella se rebeló contra Dios cuando pasó por la tormenta. Le dijo a Job, Job, ¿todavía retienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Así hay muchas personas que cuando pasan por la tormenta reniegan contra Dios, se rebelan contra Dios. Pero aquí vemos que los apóstoles trataron de escapar de la tormenta. Y es que usted y yo, si se nos viene una tormenta, el deber de nosotros es enfrentar las tormentas y remar con fatiga para escaparnos de esa tormenta, esforzarnos, tratar de solucionar esa tormenta. Pero no quedarnos manicruzados, no rendirnos. Y por eso es que hay muchas personas que hoy en día ya dejaron de remar. Vámonos al tercer punto, Marcos 6:48. Y viéndolos Jesús remar con fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar.
¿A qué horas vino Jesús a socorrerlos? A las 3 de la mañana. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué no llegó a las 10 de la noche, cuando empezó la tormenta? ¿Por qué Jesús esperó hasta las 3 de la mañana, hasta la cuarta vigilia de la noche, para socorrer a sus discípulos? ¿Usted sabía que Dios nunca llega tarde? Él siempre llega en el momento ¿qué? Preciso, en el momento oportuno. Pero no, queremos que Dios llegue a las 10 o a las 11 de la noche, pero no a las 3 de la mañana. Dios, yo quiero tener un empleo, pero ya. A mí no me sirve un empleo finalizando este 2024, no lo quiero ya. Señor, yo quiero ser sano ya. Señor, yo quiero que mis hijos se conviertan ya. Pero Dios dice, no, apenas son las 10 de la noche, tranquilos, frescos. Cuando llegue a las 3 de la mañana hablamos, dice el Señor. En estos días estaba escuchando un predicador que me llamó mucho la atención, un pastor. Y él decía que Dios siempre anda con un reloj. Dios siempre anda con un reloj, controlando el tiempo de la tormenta. Y también anda con un termómetro para mirar la intensidad de la tormenta. Sí. ¿Cuántos creen que Dios mide la intensidad y el tiempo de la prueba? Amén. Y que Dios llega es en el momento ¿qué? Apropiado. Dios nunca llega ¿qué? Tarde. Entonces aquí vemos que Dios no solo se conforma con ver que estamos pasando por una tormenta. Dios no solamente se conforma con oír que estamos pasando por una tormenta. Dios no solo se conforma con conocer que estamos pasando por una tormenta, sino que Él va a hacer algo. Porque Él nos ama. Porque Él se compadece de nosotros. Porque Él es un Dios de socorro y auxilio. Y Él viene a nosotros. Ten en cuenta eso, Dios siempre va a venir donde ti en los momentos de ¿qué? De prueba. Dios nunca te va a dejar ¿qué? Solo. Cierto que hay hermanos, en 30 años que llevo como pastor, muchos cristianos me han dicho, pastor, yo siento que Dios me dejó solo. Yo siento que Dios me dejó solo en esta tormenta. Según este pasaje, ¿Dios deja solo a sus hijos? Dios no deja solo a sus hijos. Él va a llegar a la cuarta vigilia de la noche, pero va a llegar. Verso 49. Ahí está el otro punto. Viendo los sellos andar sobre el mar. Ese es otro de los milagros más grandes de Jesús. Caminar por encima de las aguas. ¿Qué significa ahí el mar? El mar es el problema, ¿o no? El mar son las dificultades. Sí, el mar es el que estaba alborotado. Pero dice la Biblia que Jesús caminó sobre el mar. Quiere decir que Dios camina encima de las circunstancias ¿qué? Difíciles de la vida. Para Dios eso no es un problemón. Dios anda sobre los problemas de nuestra vida. Daniel 3:25, ¿se acuerdan? Cuando estos
muchachos fueron metidos al horno de fuego, ¿se acuerdan? Y mira lo que dice Daniel 3:25. Y dijo, he aquí yo veo 4 varones, habían metido a 3, pero el que los vio de lejos dice que habían 4. Y uno que se paseaba en medio de ¿qué? Uy, cuando yo leí eso yo dije, ¿cómo? Para Dios es un paseo andar por el fuego. Para nosotros eso no es un paseo, pero para Dios sí es un paseo. Usted y yo no somos capaces de caminar por encima del mar. Pero para Dios, ¿qué? Para Dios sí le es fácil. Según Timoteo 4:17, el apóstol Pablo dijo algo muy lindo. Algo muy lindo que ojalá que usted y yo también, ojalá nos aprendamos ese texto de memoria y que podamos retenerlo acá y que cada vez que pasemos por una tormenta recordemos y recitemos ese texto. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pablo pasó por la tormenta y el Señor estuvo ¿qué? A su lado. Y Dios le dio ¿qué? Fuerzas. Isaías 43 del 1 al 5, un texto muy conocido por nosotros, dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te van a anegar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, tu Salvador. Y a Egipto he dado por tu rescate, Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis hijos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Esa frase me llamó mucho la atención. Yo te amo. Amén. Yo te amé. Daré hombres por ti, naciones por tu vida, no temas. Dios nos está diciendo, estás pasando por una tormenta en tu vida, no temas, que yo estoy ¿con qué? Contigo. Ese es el apoyo que vamos a tener cuando un cristiano pasa por una tormenta difícil en su vida. El otro punto, ya estoy terminando, verso 49, dice, y viéndolos ellos andar sobre el mar, bueno, ya hablamos de eso, pensaron que era un ¿qué? Un fantasma. Me llamó la atención eso. Los discípulos, viendo a Jesús andar sobre el mar, ellos creyeron que era un ¿qué? Fantasma. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? Estamos pasando por una tormenta y Dios está ahí a nuestro lado. No creemos que Dios está a nuestro lado. No reconocieron que era Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no reconocemos que es Jesús el que nos está hablando, que es Jesús el que nos está aconsejando? De pronto tu esposa te está diciendo de hace días, mijo, arreglemos esto, hagamos aquello otro. Vamos a los cultos todos los domingos, hermano. Vamos a ayunar, vamos a la vigilia, vamos a esto o aquello. Y tal vez es Dios hablando a través de tu esposa, a través de tu esposo o a través de un amigo o una amiga. Te está dando un buen consejo, que no dejes a tu esposo, que no dejes a tu esposa. Tal vez te están dando un consejo, no te salgas del trabajo. Tal vez te están dando un consejo, sal de ese vicio, deja ese pecado. Pero usted cree que no, que es un fantasma. Que el que te está hablando es un fantasma. Pero no es un fantasma. Amén, hermanos. Es Jesús el que te está hablando. Tal vez Dios te está hablando a través de tus padres. A través de un líder Dios te está hablando. O tal vez por medio del pastor Dios te está hablando.
y usted cree que es un fantasma. El verso 50 está al otro punto. Cuando Jesús vio que sus apóstoles tenían miedo, Jesús, ¿qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Quiero resaltar ahí dos palabras: ánimo y temáis. ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos tengan ánimo? ¿Por qué? Porque no tenían ánimo. Esa es la lógica, ¿sí o no? Ánimo, ¿por qué? Porque no tenían ¿qué? Ánimo, no tenían fuerzas, no estaban animados, no tenían fe, no tenían confianza. Entonces Dios dice, ánimo. Tal vez Dios también te está diciendo hoy lo mismo. Estás pasando por una prueba, pero no tienes fe, no tienes ánimo de seguir. Entonces Dios te está diciendo ¿qué? Ánimo. Y la otra palabra es temer. La palabra ahí temor en griego es tener miedo. Miedo a lo que va a pasar, miedo a lo que va a suceder, miedo que esta barca se hunda y muramos. Miedo a que me deje mi esposo, miedo a que me echen del trabajo, miedo a que esta enfermedad cada día sea peor, miedo a que mi hijo que está en las drogas cada día esté más perdido, miedo a esto, miedo a aquello. Y eso es lo que Dios te está diciendo, no temáis. Pero ahí la palabra temor también significa, en griego significa huir. Tal vez tú estás a punto de huir, de dejar las cosas tiradas. Tal vez estás a punto de huir, de irte del barrio. Y si te vas del barrio, te vas de la iglesia. Tal vez estás a punto de huir de la iglesia. O tal vez estás a punto de huir de un ministerio. O tal vez estás a punto de huir de tu hogar, huir de tus hijos, huir de tu esposa. Pero lo que Dios te está diciendo hoy, ánimo. No temáis. ¿Será que Dios nos está hablando hoy? Sí. Listo, entonces escuchémosle, hagámosle caso. Malaquías 3:6. Ese texto es precioso. Son textos que tienen mucha teología. Porque yo Jehová, ¿qué? ¿Cuántos creen eso? Él es el mismo de ayer, de hoy. Jehová no cambia. Así como Dios estuvo con sus discípulos en esa tormenta y le dijo, ánimo, no teman. Dios también nos está diciendo hoy lo mismo. Amén. Porque así como sus discípulos eran sus hijos, nosotros también somos los hijos de Dios. Y ese mismo Dios que estuvo con los discípulos, ese es el mismo Dios que está con nosotros en esta mañana. Y quiero terminar ya verso 51. ¿Y se calmó qué? Y se calmó el viento. Pero mire lo que dice, subió. Jesús todavía, mire, todo lo que había pasado, aún cuando le dijo, ánimo, no tengan miedo, él todavía estaba ¿qué? Encima del mar. Pero cuando Jesús subió a la barca, ¿todo qué? Todo cambió. Cuando Jesús estaba encima del mar, caminando en el mar, todavía el mar estaba ¿qué? Enfurecido. Habían olas. Pero cuando Jesús entró a la barca, el mar se calmó. Todo cambió, todo fue transformado. ¿Cuántos creen que Dios es Dios todopoderoso? Amén. Hay ocasiones donde Dios sube a la barca y todavía el viento no se calma.
¿Hasta cuando llegue qué? La tercera vigilia de qué? De la noche. Hasta que el reloj de Dios diga la hora. Y hay ocasiones donde las tormentas de la vida no se van a calmar. ¿Usted sabía eso? Que tenemos que vivir con esa tormenta. Casi no hay amenes. Casi no hay amenes. Porque no nos gusta eso. Nos gusta es que Dios suba a la barca y calme el viento. Pero que Dios suba a la barca y que el mar siga así de enfurecido no nos gusta mucho. Pero a Pablo no, Dios no le dijo eso a Pablo. Dios le dijo a Pablo eso. Pablo le dijo: Señor, quítame este aguijón de la carne. ¿Y Dios qué le dijo? No, bástate mi gracia. No te voy a quitar ese aguijón. Hasta el último día de su vida ese aguijón te va a acompañar. Pero Jesús estaba en la barca de Pablo. ¿Pero el viento qué? No se calmó. Y quiero terminar solo leyendo Salmo 107, 28 al 31. Mire este salmo, como apliquémoslo al estudio de hoy. Es parecido, ¿no? Parecido. Es como un resumen al estudio. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra a Dios ¿de qué? Dios cambia la tempestad ¿en qué? En sosiego, y se apaciguan ¿qué? Las ondas. ¿No le parece lindo eso? Verso 30. Luego se alegran. Gloria a Dios. Dice, luego se alegran porque se apaciguaron las olas. Hay hermanos que no hacen eso. Hay hermanos que Dios les hace el milagro y se olvidan del Dios que hizo ese milagro. No se alegran, no le dan gloria a Dios. Pero mire lo que dice al final. Y Dios después, porque está bien, los discípulos todavía estaban en la barca, ¿cierto? El mar ¿qué? Se calmó. Pero tenían que llegar ¿a qué? A la orilla. Pero mire lo que dice el texto. Y Dios los guió hasta el puerto que ellos ¿qué? Deseaban. ¿Cuál es el puerto que usted quiere llegar? ¿Ya te imaginaste a qué puerto quieres llegar? Pues Dios te está diciendo en esta mañana que Dios te va a guiar al puerto que usted desea. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, oh Dios, en esta mañana. Gracias por hablar a mi vida a través de este pasaje. Gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias porque tu Santo Espíritu estuvo en este lugar, redarguyéndonos, convenciéndonos de que tenemos un Dios grande y poderoso, convenciéndonos que tenemos un Dios que no cambia, porque tenemos un Dios todopoderoso, que cuando Él sube a la barca, el viento se calma. Gracias, Dios, porque nos vamos a nuestras casas con una palabra. Y te agradecemos, Señor, porque nos has colocado en nosotros el querer como el hacer, de venir hoy al culto, el querer como el hacer de hoy en la casa. Tal vez no pude venir hoy al culto, pero escuché el sermón por YouTube. Oh Dios, gracias. Bendícenos, Señor, durante esta semana. Gracias por este primer día de la semana. Bendícenos, oh Dios, y ayúdanos a que tú nos puedas llevar a ese puerto que deseamos. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.